Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos aquí en su programa de Estrategia de Prensa en Televisión. Albanelis Díaz le hace compañía para llevarle dentro de este programa el segmento La Luz de las Santas Escrituras. Por otras que no son tan buenas, que nos ayudarán a bien. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Estamos viviendo unos tiempos difíciles donde lamentablemente pues ya nada de lo que sucede en nuestra sociedad nos causa asombro, pero sabemos que su misericordia es eterna, nuevas cada mañana. Hace aproximadamente unas cuantas horas, las misericordias de Dios se renovaron sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos, sobre la vida de tus vecinos, sobre las vidas de tus amigos y sobre la vida nuestra. Hoy bendecimos y queremos desearle nuestros mejores propósitos a nuestros queridos amigos Pablo José Rodríguez y a nuestro querido hermano y amigo Radamés Rodríguez y Taveras, esperando que en el lugar donde se encuentran, señores, el Señor de las bendiciones, de estar en paz en este día y regresar en paz a sus hogares y cumplir con cada una de sus labores, porque como hemos dicho en otras ocasiones, el que da las fuerzas para hacer las riquezas es Dios. Nosotros nos vamos a una pausa y luego retornamos con nuestro invitado de hoy, nuestro querido hermano Félix Benjamín, para que debatamos unos cuantos temitas por ahí que están en la palestra, para ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Del mercado es Autorepuestos Ámbar, con piezas originales para las marcas Toyota, Honda, Kia, Daihatsu, Hyundai, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Ford y muchas más. Contamos con servicio a domicilio y estamos ubicados en la avenida Isabel Aguiar, número 17, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez, con el teléfono 809-537-2269. Autorepuestos Ámbar. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Seguimos, señores, aquí en su programa Estrategia de Prensa, en su segmento A la Luz de las Santas Escrituras. Como habíamos mencionado al principio de nuestra introducción, tenemos hoy un invitado muy especial para nosotros aquí en el canal, también para mí. Este es nuestro querido hermano y amigo
Fénix Benjamín Cuevas. Pero a mí me gusta decirle Benjamín porque es más llevadero, la gente se contagia más fácil, es más fácil de uno pues identificarse, porque el nombre de Benjamín es bastante común. Sí. Benjamín, Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Bien, amén, gracias a Dios. Le damos por estar aquí junto a usted compartiendo un poco de la palabra. Amén. Benjamín, estábamos hablando ahorita mientras íbamos al aire de que tú tienes un llamado a pastor. Sí, Dios a través de diferentes medios nos ha confirmado el llamado a pastor, a pastoral. Lo único que hay que sí esperar el tiempo de Dios, y claro está la preparación. Entendemos que Dios es quien prepara realmente, pero luego también hay una preparación que nosotros debemos efectuar en el ámbito terrenal para poder ejercer lo que es el llamado a pastor y cualquier otro tipo de ministerio. Sí, yo te lo pregunto porque ahora mismo hay una ola. Ya en otras ocasiones en el programa habíamos dado pinceladas de esta situación que está pasando en el mundo, o digamos en el medio de nosotros los cristianos evangélicos. Y es que ahora mismo el que quiere ser pastor simplemente comienza a levantar un campo blanco, lo hace en la marquesina, lo hace donde mejor le parezca, y luego entonces forma una iglesia diferente a otros concilios que no pertenecen a ninguna denominación, sino son iglesias que surgen prácticamente de la nada. No es que estamos viendo que eso esté mal, claro, si el Señor lo llamó, el Señor siempre respalda sus siervos y su llamado. Ahora bien, pero cuando el ministerio se toma como para beneficio personal de una persona o de un grupo, ¿qué opinas tú? Cuando el beneficio se toma beneficio de una persona o un grupo, lamentablemente no termina bien. Porque bien podía yo citar a mi madre, Paula Cuevas, que es pastora allá en Barahona. Mi madre tiene 2 profesiones hechas por la UAS. Ella es auxiliar de enfermería y orientadora educacional. Mas sin embargo, Dios a través de varias vías le ha estado reclamando el no trabajar. O sea, Dios le había dicho que no la quiere trabajando y ha estado ejerciendo unos que otros empleos, pero Dios no la permite progresar porque no era la voluntad de Él que ella ejerza trabajos. Ahora bien, ¿dónde está ella actualmente? Pastoreando, y Dios la ha estado bendiciendo a través del pastorado. No por la vía de la iglesia, para que se entienda, sino por vía de su fe. Ahora mismo mi madre, por ejemplo, se encuentra ya en una iglesia que cumplió hace unos días 4 años, que Dios la ha estado respaldando grandemente. Y lo que es el respaldo, valga la redundancia, el apoyo de Dios ha sido evidente en su vida. Pero cuando uno va tras un beneficio económico, que es lo que sucede en algunas ocasiones cuando surge esto, hay personas que ven la ventaja de este tipo de situación, entonces lamentablemente no camina bien. Vemos que esa iglesia llega un momento como que coge un auge por medio de lo que es la emoción, mas sin embargo al final usted ve que no hay un grado espiritual dentro de la iglesia como debería haber. Entonces termina generalmente una iglesia en conflictos, como bien hemos visto en un caso, y termina dividida completamente. Sí, hay uno de los elementos que se está dando mucho ahora en las iglesias, y es lo siguiente. Por ejemplo, el muy mencionado anillo, o los favoritos de los líderes, del pastor, que tienen una cantidad de feligresía sentados dentro de una iglesia, pero son personas infuncionales. O sea, son personas que van a las iglesias, se sientan, oyen los cultos, son supuestamente miembros de las iglesias, pero su única función es solamente ir a la iglesia, compartir el servicio e irse para su casa. O sea, son personas infuncionales. Aquí hay un texto en el libro de Ezequiel, en su capítulo 34, que mientras tú hablabas me tomé la libertad de buscar aquí. Y el Señor habla acerca de los pastores. Esta situación de los pastores viene desde hace mucho tiempo. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana,
La gordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué te parece? O sea, es la evidencia de lo que Dios quiere para con su pueblo. O sea, Él comienza a llamar la atención en ese entonces de los pastores, de cómo están dirigiendo. Pero no obstante eso, ya en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando llega aquí a la tierra, vemos cómo es confrontado por los sumos sacerdotes, aquellos que eran llamados a lo que era guiar al pueblo, a pastorear al pueblo. Mas, sin embargo, vemos que ellos comienzan a juzgar a Jesús por cómo Él estuvo predicando lo que era el Evangelio en aquel entonces. Entonces, ellos comenzaban a confrontar al Maestro conforme a lo que Él hacía. Entonces, Jesús le demostraba la verdad, porque Él era la verdad. Amén. O sea, por ejemplo, hubieron varias ocasiones en los diferentes evangelios donde los sumos sacerdotes se acercaron al Maestro diciéndole: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? Y Él confrontó esas palabras y les decía en varias ocasiones con respecto, por ejemplo, a lo que era el día de reposo, que era un día que se había tomado como religioso en aquel momento. O sea, hablándole, por ejemplo, en una ocasión le dice Jesús: ¿quién de ustedes, si su oveja cae en un hoyo, no la sacará ese día? O sea, vamos a dejarla morir. No por usar el día de reposo, sino por cómo ellos estaban manejando en ese momento. Incluso hace mención con respecto en una ocasión a tener cuidado de algunos sacerdotes que tomaban privilegios dentro de la congregación, diciéndole, por ejemplo, estos se sientan delante en el templo para que lo vieran, perdón. Cuando no, iban a las casas de la viuda ¿a qué? A aprovecharse de ellas. O sea, hoy en día hay que esperar el verdadero llamado de Dios para con nuestras vidas. No tomar este camino como un beneficio económico, como un crecimiento económico. Esperar que Dios confirme nuestras vidas. Pedir permiso y hablar a nuestros líderes, porque nosotros no somos gobernados por nosotros mismos. Tenemos líderes, los cuales debemos darle cuentas. Por ejemplo, hoy en día hay personas que, como usted mencionaba al principio, sienten el llamado. Mas, sin embargo, desde que sienten el llamado, van donde sus líderes. Dios me hizo el llamado a pastor. Amén. Dios me hizo el llamado a evangelista. Dios me hizo el llamado a misionero. Y se van. Ahora bien, se van sin una preparación, se van sin un consentimiento de su pastor. Pero entonces terminan mal porque no siguieron un orden divino para ejercer su llamado. Sí, hay que hacer la salvedad de que cada persona que tiene un llamado tiene que acercarse a sus líderes, explicarle que sienten el llamado para evangelista, para pastor, etcétera, 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 etcétera. Y entonces el líder va a apoyarle, le va a mandar al lugar correspondiente para su preparación, para entonces enviarlos a las misiones. Esto ha sido así desde el principio de la iglesia, del principio de la iglesia. Ahora bien, una de las facultades o de lo que el pastor o los líderes deben tener es el asunto de la misericordia de Dios. Dice la palabra que cuando el Señor subió al monte, vio a Israel como ovejas que no tenían pastor, y dice que lloró por ellas, se compadeció de ellas. Yo creo que el verdadero llamado de un pastor es cuando el pastor tiene misericordia por las almas, los que se están perdiendo afuera, por saber dirigir las que están adentro. Y esas son cosas que a veces pues nosotros se nos escapa y olvidamos, digamos, el verdadero propósito de lo que es la misión. Sobre todo las misericordias de Dios, que son, como decía en el principio, que son nuevas cada mañana. El inconverso, la persona que no conoce a Dios, debe ver en nosotros un Dios de misericordia. Amén. Un Dios que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a restaurar. Yo decía en una ocasión cuando ministraba en una iglesia en estos días, que Dios me usa, ¿verdad? Con milagros, con profecía, con prodigios, con sanidades, etcétera, 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 etcétera. Pero el propósito de Dios usarme a mí o usarte a ti no es para que mi nombre sea engrandecido, no, o para que yo sea famosa, o para que la gente me adule o me idolatre.
Ese no es el propósito. El propósito de los milagros de Dios es para que los incrédulos que no creen puedan creer de que Dios es real y puedan venir a Él. Fíjate en algo, y escúchame que te interrumpa. En una ocasión al maestro se acercó un joven diciéndole, maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para alcanzar, estar contigo en el reino, para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es mi Padre que está en los cielos, es Dios. O sea, dándose a demostrar, dándose a conocer como una persona humilde. ¿Y qué grado de humildad? Porque Jesús, incluso en la palabra vemos que dejó, según establece el profeta, dejó todo, porque Él dejó lo que era estar cómodo allá en el reino y vino a nacer como uno de los más pobres. Amén. Como uno de los más pobres, se hizo el más pobre, nació en un pesebre, en un lugar donde habían animales. Entonces, grado de humildad es lo que Dios quiere dentro de su pueblo, principalmente en el ámbito de los pastores. Vemos pastores que hoy en día, por ejemplo, son fundadores de iglesias. Ellos llegan y levantan una iglesia en un lugar, entienden que la obra está hecha, buscan una persona que esté preparado, que esté capacitado para mantener esa obra. Y luego entonces se marchan a otros lugares. Pero entonces, ¿qué ellos hacen? Siguen levantando obras conforme a la necesidad de los lugares. No se detienen, no buscan un beneficio económico, sino que lo que buscan es extender el reino de Dios a las naciones, así como nos fue establecido en la palabra. Benjamín, este es un tema bastante escabroso. ¿Qué opinas tú de estos líderes ahora que tienen como, ellos le llaman escuderos, como 3 y 4 escuderos, o en México le llaman guarura, aquí le llaman guardaespaldas? ¿Qué opinas tú de estos grandes ministros, grandes pastores, grandes evangelistas, que andan con 4 y 3 gente atrás? En una ocasión a mí me pasó eso, que yo vi un predicador y andaba con 3 o 4 de esa gente. Y para usted saludarlo había que hacer proezas. Y yo recuerdo que me enojé con una hermana de la iglesia, porque fue con mucho afán a saludarle al evangelista. Y el evangelista la saludó un poco alejado. Yo le dije, la verdad que tú eres bárbara. ¿Cómo tú andas detrás de un hombre? Cuando aquel que dio la vida por ti, aquel que es más grande, el rey del universo, era tan accesible que la mujer del flujo de sangre con tan poca fuerza le alcanzó. No tanto con tan poca fuerza, en un grado de impureza. En un grado de impureza le alcanzó. ¿Qué yo opino sobre ese tipo de personas? Lo mismo que opino de los mismos líderes que usan armas de fuego para protegerse. Bueno, si el Dios que lo llama a usted no es capaz de protegerlo, suelte eso. Simplemente, porque es que nosotros no buscamos en estos caminos, no buscamos fama, no buscamos grandeza. Por ejemplo, usted es una persona que Dios le ha dado el don del cántico y glorifica al Señor a través del mismo. Y muchas personas que han venido a este programa, porque hemos tenido la oportunidad de verlo, se le ha hecho la pregunta con respecto a sus bienes económicos, que cuál es el requisito. Unos que otros evaden, pero otros hablan claramente. A menos que hay que llamarme. Sí. Entonces, esas personas que andan con sus guaruros, yo entiendo que mínimo le andan corriendo al enemigo. Si yo porto a Dios, si Dios es quien me cuida, si Dios es quien me guía, entonces yo no tengo necesidad de andar con personas para que me cuiden la espalda. ¿A quién debo de temer? Si Jehová es mi escudo, es mi fortaleza. El Salmo 91 establece que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, todo el que habite bajo la cobertura de Dios no tiene temor de nada ni nadie, aunque ande en valle de sombra de muerte, así como lo dice el Salmo 23. O sea, no veo la necesidad. Ahora, yo en una ocasión escuché a un líder predicar, dijo, voy a predicar por todas las personas ahora. Luego que termine luego que baje de este escenario, no voy a orar por nadie. Perdón, no voy a orar por nadie. O sea, ya el tiempo de orar es ahora, porque muchas personas se acercan luego de. Pero eso de guardaespaldas y cosas así, no creo que esas personas
tengan una confianza plena en Dios. Amén. Buena respuesta. Bueno, señores, me dicen que ya el tiempo ha llegado a su término. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sabemos que lamentablemente somos humanos, estamos expuestos a un momento determinado, digamos, quebrantar el patrón que mucha gente hace de nosotros, pero somos simples mortales. En el único que tenemos que poner la fe y la confianza se llama Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que se levantó de entre los muertos para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, y que también esperamos por él su regreso y su pronto llamamiento, su pronta venida, esperando que se cumpla lo que dijo el apóstol. Llegará el tiempo cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Esa es la promesa que nos sostiene, esa es la promesa en la cual nosotros nos resguardamos, sabiendo que nuestra redención está cerca. Sabemos que los tiempos son malos, difíciles y peligrosos, pero Dios está cuidando a su pueblo. Dice la palabra de Dios que si la sal se vuelve insípida, ya para nada sirve. O sea, tú eres la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros seamos tomados, ya no servirá para nada. Así que en este día, este es el momento de salvación para ti y para los tuyos. Acepta a Cristo como tu suficiente Salvador, que Él tiene un plan maravilloso de salvación para ti y para tu vida y para tus hijos y para tu casa. Verás que por un camino saldrán contra ti, pero por 7 tendrán que salir huyendo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que está con nosotros. Albanelis Díaz le hizo compañía, será hasta la próxima. Dios le guarde, Dios le bendiga. Benjamín, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ha sido un placer. Gracias.